Ahora vamos a saludar a nuestros colaboradores del Espacio Senior que nos acompaña cada martes en nuestro programa, en nuestro magazine. Antonio Quero y José Luis Zumaquero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, enseguida vamos a decir el tema del que vamos a hablar en este espacio esta semana, pero antes yo quiero preguntarle a Antonio, pues por este trabajo, ¿cómo hemos vivido la pandemia? Un homenaje cultural a nosotros mismos del colectivo Utopía de las Artes. Es un trabajo que acaba de editarse y que todavía no se ha presentado, pero ya hay fecha de presentación, ¿no? Sí, se presentará el día 21 jueves en la Junta de Distrito Bailén Miraflores. Esto es un proyecto que forma parte de Cultura, es decir, que está hecho con Cultura del Ayuntamiento de Málaga. Y bueno, lo vamos a presentar, un poquito de música y repartiremos libros allí a todo el mundo. ¿Y es el día? 21 a las 6 de la tarde. ¿En qué cae? ¿En jueves? Jueves 21. O sea, pasado mañana. No, el jueves de la semana que viene. No, el jueves de esta semana. Ah, es verdad, si estamos a 19, el jueves 21, el jueves de esta semana, en la Junta de Distrito Bailén Miraflores, en la calle Martínez Maldonado. 50 o 50 y algo, creo que Y es. la hora hemos dicho, este jueves a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Bueno, pues estaremos con el colectivo Utopía de las Artes en esta presentación de cómo hemos vivido la pandemia. Me imagino que se recopilan escritos, poemas de miembros de la asociación, ¿no? Del colectivo. Imágenes, todo un poco. Muy bien. Bueno, pues vamos a plantear a nuestros colaboradores de esta semana, a Antonio Quero y a José Luis Zumaquero, el tema que hemos elegido para el Espacio Senior en esta ocasión. Madres y padres adolescentes. La maternidad, la paternidad en la adolescencia. Lo que para algunas personas puede resultar un error, para otros no tiene por qué, o entienden que no tiene por qué ser un error en la vida de esos adolescentes, ¿no? Hay quien piensa que al final pues la situación puede hacer madurar a esas personas y afrontar la paternidad y la maternidad pues con cierta holgura, que puede incluso ser un aprendizaje de vida, que pueden ser unos estupendos padres, y hay quien considera que la maternidad y la paternidad en edades muy tempranas marca y no para bien a esos progenitores y a esos hijos. ¿Vosotros cómo veis este tema? Que además también guarda relación con pues un tema que está de actualidad últimamente en nuestro país, como el tema del aborto, la reforma que se va a hacer a la propia ley que ya en su día se aprobó de la ley del aborto. Antonio. Hombre, a mí me parece que es un tema bastante educacional, en principio, ¿no? Yo creo que eso de que marca la madurez de la gente joven cuando se queda embarazada es muy relativo. Conozco algún caso de personas que se han quedado embarazadas jóvenes y que, bueno, pues se ha puesto a trabajar y ella ha seguido estudiando. Pero en definitiva, los que siguen manteniendo al niño son los padres y los que tienen que estar bregando con los niños son los padres de ambos. Es decir, que ahí ellos, de verdad, están todavía muy limitados, ¿no? Yo creo que se debería tratar de evitar de la mayor manera posible. Es decir, que no se puede evitar que los jóvenes tengan relaciones sexuales. Eso es imposible porque a esa edad se despierta la sexualidad y es evidente, se está en plan fogoso. Pero sí evitar que se queden embarazados, eso sí que habría que hacerlo, ¿no? José Luis, ¿tú cómo ves ese tema de la maternidad y la paternidad en edades muy tempranas? Que por otro lado es algo que siempre ha existido. Es cierto que a lo mejor en el pasado no había tantos métodos anticonceptivos como hoy en día hay, ¿no? También es cierto, yo creo que en la mayoría de los casos la maternidad y la paternidad en la adolescencia suelen ser embarazos inesperados o no deseados. Luego a lo mejor pues sí que pueden aceptar la situación y desear ese embarazo y ese nacimiento. Pero en la mayoría de los casos no es una elección de esos progenitores, es algo que sobreviene pues porque, vamos a decir que se han ido de fiesta, se la han pasado bien. De acuerdo. Verá, yo veo ahí, eso es un arma de doble filo. Vale. Porque cuando gente joven, como por ejemplo de 17 años, de 16... Y edades más tempranas incluso. O de 15 o de 14. Esas personas no están preparadas para llevar a cabo el ser padres. Yo entiendo que un hijo es una bendición de la vida, eso sí, y yo estoy totalmente en contra del aborto. Aunque tengan 14 y 15 años, yo el aborto para nada, porque una vida hay que respetarla, es mi forma de verlo. Pero sí es cierto que se echan... en la mayoría de los casos se echan la vida por alto, porque pierden el vivir la juventud. Porque en el momento que ya empiezan con el problema del embarazo, de que los padres se rebelan, de que ya ahí ya son problemas y cosas, y entonces
el educar a un hijo cuando una persona tiene 15 o 16 o 17 años, yo lo veo eso muy disparatado. Eso lo único bueno que tiene es que después son jóvenes y tienen a los hijos mayores. Eso sí es una alegría. Pero hasta llegar ahí es un camino bastante pedregoso. O sea que para José Luis el ser padre o madre adolescente supone truncar esa adolescencia. Sí. Cambiar la vida y las expectativas que pudieran tener esos jóvenes, Sí. porque aunque tengan ahí ese apoyo de los padres, pero al final su vida cambia, ¿no? No tienen capacidad para criar a un hijo. ¿Qué va? Una niña con 16 años, con 15 o con 14, inclusive que ahora salen con los embarazos, eso es un disparate total. Pero Y claro, cuando sigue ocurriendo, Antonio, esto es un problema educacional, un problema de que porque Sí, es ya un en la problema. escuela se habla, en la familia se debería La hablar. forma y la fórmula en que en las escuelas se habla todavía de este tipo de cosas, no creo que sea preparar a los jóvenes para esa madurez, para estar en ese tipo de circunstancias y saber reaccionar, no creo, ¿no? Será otro tipo de cosa que se le enseñe sexualmente hablando, ¿no? Es un problema educacional también, pero bueno, como tú dices, puede en un momento determinado darse la circunstancia, ¿no? Pero habría que tratar de concienciar de que es necesario evitarlo sobre todo. No evitar la relación, o sea, no perseguir la relación, no decir, eso no lo hagas, nunca lo hagas, eso no lo ¿cómo lo vas a hacer? No, sino que si lo haces, y de hecho lo vas a hacer, porque lo vas a hacer, hazlo con un mínimo de riesgo, con un máximo de seguridad, garantizándose de que no va a pasar nada, que no vais a complicar a una criatura en vuestra vida que todavía no está resuelta y la vais a complicar y os vais a complicar también la vida a vosotros, pero no solo complican las tuyas, la de la criatura que viene y la de tus padres, que al fin y al cabo están queriendo resolver la tuya y ahora tienen que resolver la tuya más la de la criatura que viene, ¿no? Y es mucho trabajo. Yo creo que es un problema de concientizarse, ¿no? Y de concientizar a la sociedad y también a la juventud. Fijaros que hay algunos estudios que los datos son escalofriantes. Cada año en el mundo 16 millones de mujeres adolescentes se quedan embarazadas. Y en muchísimos casos hablamos de países pues con mucha población pues deprimida, países no del todo desarrollados. Aquí, por ejemplo, en el primer mundo, en el llamado primer mundo, también es más frecuente los embarazos no deseados en mujeres adolescentes, en progenitores adolescentes, en familias con pocos recursos frente a familias con más recursos, o a lo mejor quizás en el caso de familias con más recursos, pues ahora el tema del aborto, aunque José Luis no lo ve con buenos ojos, pero es cierto que la sanidad pública ya cubre en muchos casos el tema del aborto, ¿no? En la inmensa mayoría, si se acoge a una serie de supuestos que contempla la ley, ¿no? Y a partir de una edad, pero antiguamente el que abortaba era el que quería abortar y se lo podía costear, ¿no? Claro. Incluso se iban al extranjero. Todo esto yo creo que también es algo que decíamos, ¿no? Que no es nuevo, pero que sigue estando, pero que quizá ahora pues choca más, ¿no? Que habiendo tantos métodos anticonceptivos y se habla tanto de planificación familiar en los centros de salud, pues está la píldora del día después ante un descuido o un fallo. Hay muchos Y modos. sin embargo sigue habiendo embarazo en población adolescente. Hombre, cuando este adolescente o este adolescente lo hacen de mutuo acuerdo, en el sentido de que sí, porque hay algunos casos excepcionales de que sí, de que ellos dicen, sí, queremos ser padres, ¿no? Aunque no tienen todavía mucha preparación, pero ellos se sienten como que con la necesidad de serlo. O incluso algunas veces a lo mejor para salir de casa, como para emanciparse, piensan que a lo mejor va a ser la solución, como rebeldía. Que no lo es, nunca No lo lo es. es. Haciendo una jarra para meterse en otra. Claro, nunca lo es. Nunca va a Eso ser es una así. solución el que tú te plantees tener un niño para que ya tus padres... También el problema a veces para aceptar una relación, que los padres no aceptan. ¿no? Hay muchas circunstancias, por eso creo que es un problema educacional, un problema en el que había que andar, pero hablando con los jóvenes, hablando mucho, ¿no? Pero ahora con los conocimientos que hay, no entiendo cómo salen ese tipo de embarazos, porque la juventud ahora está muy preparada en ese sentido, ¿no? Y Pues sin algo embargo, falla, José Luis. no sé en qué, yo creo que falla la fogosidad, que Bueno, hay que ir preparado a todos lados. Por ambas partes, hay que ir preparado por ambas partes, a todos lados te y digo hacer las una- cosas con cabeza, ¿verdad? Te digo una cosa,
Yo por mi experiencia pienso que sí, que es bueno tener a los hijos cuando seas joven, que es cuando tú tienes más capacidad, tienes más fuerza, pero sin embargo yo creo que cuando tienes un hijo siendo más mayor, lo disfrutas más que cuando eres más joven. Ah, mira, eso me parece muy interesante. A ver, ¿por qué? ¿Por Sí. qué? No sé, yo eso no... Porque tienes más conocimiento. Yo fui padre con 26 años y yo pienso que si en vez de con 26 años hubiera sido padre con 40, hubiera disfrutado más de la paternidad. ¿Tú piensas eso también, Antonio? Yo lo veo No, así. no, yo no pienso eso. La Yo lo realidad es que veo así. para disfrutar de tu hijo es querer tenerlo. Cuando tú lo quieres tener, disfrutas de él, indudablemente. Tengas la edad que tengas también, ¿no? Yo lo que digo que, al hilo de lo que decía José Luis, del tema de la preparación hoy de los jóvenes, ¿no? O de la gran información de la cual disponemos, ¿no? Tener información, a grosso modo, muy intensa y demasiada a través de Internet no significa que se tenga una verdadera información. La verdadera información no es eso, porque hay tanto bagaje de cosas que te llegan que realmente no le presta atención a ninguna. Yo creo que habría que centrarse en el problema y explicarlo como es. O sea, el problema no es solo que tengo un hijo o no solo que tengo un rato de juerga y estoy muy bien. El problema es que estamos implicando a personas, estamos creando circunstancias que pueden ser muy desagradables y negativas y que pueden hacer que muchas personas sean infelices en vez de felices. Sí. Eso es lo que habría que tratar, ¿no? Ahí es donde habría que trabajar. La educación, por tanto, es fundamental y eso también choca con la visión de algunos padres que a lo mejor se llevan las manos a la cabeza porque en una clase o en un colegio, en un centro escolar, se invita a lo mejor a un sexólogo, una sexóloga o a un orientador para que dé una clase o una asignatura o una charla sobre materia de relaciones sexuales, ¿no? Y consideran que no es adecuado, que no es el lugar más idóneo, que lo que en casa no hablan no tiene por qué hablarse en la escuela. Yo no sé eso cómo lo veis, ¿no? Pero quizá a lo mejor no es de extrañar que haya padres que a lo mejor se nieguen a que a su hijo de 12 años, de 13, le hablen de ese tema y a lo mejor están haciendo un daño a Yo sus soy hijos, ¿no? partidario de que sí, de que... La información yo de creo que lo siempre que se informe. haga Claro. A ver, con corrección y con... tú despiertas a la sexualidad y lo mejor es que te expliquen esas Claro. sensaciones que estás teniendo, las necesidades que tú estás teniendo y la forma en que tú puedes, bueno, pues satisfacerlas, ¿no? O sea, Sin vosotros, por crear... ejemplo, si volvierais a ser padres y os dicen en vuestro colegio, en el colegio donde lleváis a vuestro hijo, a vuestra hija, oye, que en el curso donde está tu hijo, que pongamos que tiene 12 años, por ejemplo, o 13, va a ir un educador o un orientador, un sexólogo, y le va a hablar de métodos anticonceptivos, de cómo se coloca un preservativo, de todas estas cosas. ¿Vosotros lo veríais bien? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No nos escandalicemos por eso, ¿eh? En la antigüedad, las sacerdotisas en los templos hacían eso con los hombres, ¿eh? Vosotros yo sé que sois muy abiertos de mente, por eso estáis Que- aquí también en el programa. Hoy día nos escandalizamos con cualquier cosa, parece que le van a hablar a los niños, se les va a dar unas premisas de vida, Claro. hay que darle una información válida a todo, no es estudiar matemáticas 4 por sé, números y tal, cosas Enfermedades frías. también de transmisión sexual. Hay que de todo eso, enseñarles bueno, a vivir el día a día y a aceptar lo que está viniendo y a asumirlo. Es que muchas veces parece que los niños, es que deja que los niños también hay que enseñarles. Claro. Y hay que prepararlos desde una temprana infancia para que sepan que a veces pueden tener un poco de escasez, que a veces lo pueden pasar mal, que mira que si hacen estas cosas pueden tener estas dificultades, etcétera, etcétera. Bueno, Eso- pues eso hemos es lo elegido una serie de frases para cerrar el espacio en torno a la paternidad, a la maternidad. A ver si estáis de acuerdo con la siguiente frase. La siguiente dice, el problema de los adolescentes es que son demasiado adultos para ser niños y demasiado niños para ser adultos. Se sienten, más que sean, se sienten, diría yo. Sí. Esta frase la dijo un poeta italiano, León Battista Alberti, que dijo, el mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. Pues sí, ¿Estáis de acuerdo? sí. La paternidad es el trabajo más duro en la tierra. Eres el responsable del desarrollo físico, emocional y mental de otro ser humano. Sí. Sí, pero no es el trabajo ni más difícil ni más fácil. Es que vivir es un trabajo complejo. Tú mismo, no solo por ser padre, por ser persona, ya tienes que trabajar mucho. Pero ser padre es una labor difícil, ¿eh? Dice José Luis, él puntualiza ahí, pero ser padre es una labor muy difícil. Una labor difícil. Los hijos hay que trabajarlos mucho, ¿eh? Los hijos hay que trabajarlos. Y la última frase, la dijo el escritor estadounidense Robert Brown. Dijo, el problema con el aprendizaje de ser padres es que los hijos son los maestros.
Llega un momento que sí. Aprendemos. Llega un momento que sí que aprendes de tus hijos, ¿eh? Pues Antonio Quero y José Luis Zumaquero, muchas gracias por asistir una semana más aquí a nuestro programa. Nos vemos en 3 semanitas. La semana que viene estarán con nosotros María Castillo y Carmen Malagamba, con además, bueno, ya estoy hecho un lío, no sé si la semana que viene es Carmen y María o si la siguiente es Chiqui y José Luis, pero bueno, una de esas dos parejas estarán con nosotros aquí en el espacio senior y nosotros pues nos vemos dentro de 3 semanitas. Muchas gracias, Gracias Antonio a ti. y José Luis.